Es lunes, hay mesa de analistas en Tele13 Noche. Ya estamos con Tomás Dual de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas noches. Y don Axel Callis, tuinfluyes.com, hombre de la casa además. Bienvenido, Axel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Veíamos en la nota recién el retorno, el regreso de la ministra Isquia Siches. Nunca se fue, en rigor, técnicamente, pero después de los errores no forzados que tuvo, prácticamente desapareció en términos de apariciones públicas o de declaraciones. ¿Cómo evalúas, Tomás, este regreso muy protegida, dicen, ¿no? En términos de un ministerio intervenido, en fin? Sí, una ministra que tenía mucho capital político y yo creo que lo ha ido perdiendo en este escenario. Y hoy día tiene una segunda oportunidad. Yo creo que la segunda oportunidad la tiene básicamente por una cuestión de tiempo. El peligro es que se transforme en un problema para el gobierno y sea un permanente, una figura a la cual hay que proteger y evitar cualquier tipo de conflicto. Yo creo que ahí está el problema de la ministra Siches para el futuro. Ella tiene que demostrar ahora que es capaz de conducir el Ministerio del Interior y colocar la agenda política encima de la mesa. De otra manera va a ser muy difícil su reinserción política. ¿Y se podrá hacer? Está complejo, porque han descollado, lo hemos conversado acá, Camila Vallejo está bien disparada arriba. La ministra del Trabajo también hoy día con el acuerdo, Mario Marcel, ¿para qué decir? La ministra de la Mujer, o sea, el comité político ha ido encontrando cada una de sus piezas, salvo Giorgio Jackson, que está un poquito, todavía no encuentra su personaje dentro del Parlamento. Ahí yo creo que va a tener que ablandar un poco las relaciones y la relación con la democracia cristiana. Y como bien dice Tomás, está un poquito más rezagada Isquia, está muy protegida y claro, los daños políticos ni siquiera con un coaching traído del extranjero se pueden arreglar porque tienen que ver con insegurizarse e insegurizar al entorno. Sí, y en ese caso es más dramático porque es la capitana del equipo, ¿no? La jefa de gabinete. Distinto si fuera un ministro sectorial. En este caso, Axel, ahí la recomendación, los spin doctors, ¿qué hacen? Es complejo. Es complejo porque la o el jefe de gabinete es la persona que tiene que ir a la cabeza y tomar mucho riesgo. Es el cargo donde más riesgo se corre, así como el de Hacienda es un cargo que tiene que ser moderado, donde hay que cuidarse de todo lo que se dice. Acá hay que ir adelante, tratar de anticipar. Yo creo que ayer nos enteramos cómo de pasada, no sé si ustedes vieron que Janet Vega se metió por el lado en el tema Araucanía. Eso es una señal. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Janet Vega no está en el comité político? Si está encabezando el tema de la Araucanía, nos enteramos de eso. O sea, quiere decir que a lo mejor la ministra de Interior ya no va a ser la protagonista de ese diálogo. Son cosas, puntos suspensivos que tienden a configurar un cuadro donde en general el comité político se empieza a empoderar, empiezan a aparecer figuras que empiezan a tomar ventaja. Sí. Y lo otro es que tiene muchos imprevistos, entonces debe reaccionar permanentemente ante distintos hechos. Enfrentar el paro de camioneros, la violencia, etcétera. Los dos trabajamos en distintas épocas. En el fondo eso le toca y eso es muy complejo para alguien que todavía está resentida, porque no se le ve todavía recuperando su figura. Bueno, hoy día los camioneros, algunos dirigentes pidieron que ella viajara y finalmente va el subsecretario. Eso también algo dice, ¿no? Sí, pues es una señal efectiva. Ahora me parece bien que vaya el subsecretario en esta primera parte y después puede ir la ministra si el entorno se produce. Yo creo que estratégicamente es lo correcto. No debería haber ido la ministra, va el subsecretario y por lo tanto, si es posible llegar a un acuerdo y avanzar con los camioneros, yo creo que la ministra ahí tiene un rol. Otra de las discusiones por estas horas, Tomás, es si el gobierno, ya es una decisión tomada, pero si finalmente es una buena idea que esté atado a la convención y al apruebo, a la idea del apruebo, que no haya prescindencia en esta materia. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Respecto a la neutralidad, yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que es jurídico, porque jurídicamente parece que este plebiscito es muy distinto a los otros, que hoy día existen, donde el presidente o los alcaldes pueden intervenir en sus acciones, y hoy día tiene problemas administrativos. La administración pública no puede hacer actividad política y hay una serie de elementos que así le impiden, para usar fondos, vehículos, etcétera, digamos. Hay una cuestión jurídica ahí, pero políticamente yo creo que efectivamente el gobierno no puede tomar una decisión en su conjunto si los ministros o las personas que integran el gobierno manifestar su opinión. En eso yo creo que es posible. El riesgo está que si el gobierno se involucra de lleno en el plebiscito, si uno piensa en un escenario muy negativo, que gane el rechazo,
Bueno, y el gobierno estuvo por el apruebo. En menos de un año el gobierno va a tener una crisis política de proporciones, producto de una derrota política en este plebiscito. Perdona, y autoinfligida, Sí, porque en el fondo, esto lo hemos comentado otras noches, otros lunes, fue el mismo ministro Giorgio Jackson quien, sin que nadie le pusiera una pistola de mención espontánea, como se dice en el mundo de las encuestas, fue el que dijo que la suerte del gobierno estaba atada o estaba ligada al resultado del plebiscito. Ahora, también lo que hizo o lo que están haciendo es sincerando algo que es a todas luces. O sea, es obvio que el gobierno está por el apruebo del plebiscito. Y yo encuentro que a mí me gusta y me gusta todavía, yo todavía hago un llamado al gobierno a que recapacite en términos de fusionar la sangre de la constituyente con el gobierno. Yo creo que hay que mantener ciertas cuerdas separadas. Hay que tener el idilio, pero no firmar el papel. O sea, esta cosa, porque como un poco decía Tomás, uno nunca sabe hacia dónde puede saltar finalmente el apruebo o el rechazo, y no puede el gobierno comprometerse en una derrota política que no necesariamente está diseñada para eso. O sea, yo creo que se puede generar una cierta prescindencia, pero con amor. Ahora, el problema es que se mira tanto el plebiscito, la agenda política del gobierno es la que queda en vacío, digamos, porque estás colocando un centro de atención sobre aquello. Mira, mañana va a tener un nuevo encuentro ampliado del presidente Boric. Lo tuvo hace 3 semanas atrás. Lo que indica un poco que la agenda política pública está demasiado fuera y no hay una estrategia. En el caso colombiano, yo me dediqué a leer el fin de semana bastante, y en el caso colombiano, a partir de otros consultas y otros plebiscitos, normalmente se plebiscita al gobierno. Entonces hay un componente muy fuerte, es decir, cuando la gente vota, no es que vote separadamente de cómo están viendo al gobierno. Y por lo tanto yo lo veo como una reafirmación, un tratar de generar una épica que sea tratar de dotar al gobierno de aprobación, de mayor fortaleza, para que insume, como dicen ahora, las palabras nuevas que hemos aprendido en la constituyente, a la nueva constitución, de manera que sea el gobierno el que le pase parte de eso. Axel, te quería preguntar a propósito de encuestas. Las últimas semanas la mayoría mostraba una tendencia al alza del rechazo, estancado o bajando el apruebo. Los derechos sociales que finalmente ya quedan en el borrador de la nueva Constitución, ¿pueden cambiar esa tendencia? ¿La está cambiando? Vienen mediciones ahora este fin de semana. ¿Estas horas? No, yo creo que este fin de semana van a empezar siempre el principio mes, el mes clave de la encuesta, porque parten el domingo, lunes, martes, miércoles, y ahí vamos a tener las tendencias. Pero acá no hay nada resuelto todavía, Álvaro. Acá cuando se termine la Constitución recién van a empezar a fraguarse la votación de los que están indecisos. Lo que pasa es que estamos metidos en un festival, en fuego cruzado, entre los que son incondicionales del rechazo y los incondicionales del apruebo, y en el medio está una parte importante de la ciudadanía que la mayoría va a esperar ver el resultado de eso y van a tomar decisiones. Pero es muy importante no precipitarse con las proyecciones de los resultados. Sí, pero las percepciones son negativas. ¿Los derechos sociales, Tomás, cambiaron un poco el estado de ánimo, el ambiente, o no tanto? Yo creo que no tanto, porque también fueron lo que ocurrió con la Comisión de Medio Ambiente, este rechazo, esta funa, también fue muy negativo para la convención. Hay que darle tiempo a los derechos sociales todavía. Exactamente, yo creo que todavía no están todavía internalizados. La percepción sigue siendo negativa, si las encuestas en eso están dando. Ahora es una percepción actual, todavía falta para septiembre, yo estoy de acuerdo, en eso falta mucho, y el voto es obligatorio, por lo tanto vamos a tener un escenario muy distinto al que pudiésemos imaginar. Es que el apruebo tiene una carta muy fuerte bajo la manga, que es decir, apruebo o la Constitución de Pinochet, en términos discursivos. Y eso a la gente en general, a los menores de 45 años, pesa mucho. Pero sabes que el problema son las condiciones materiales. Yo hoy día estoy viendo que las condiciones materiales de la población pueden ser muy decisivas en el momento. O sea, si la inflación es el gran problema y nos encontramos con una inflación y un problema de liquidez para las personas de poder comprar, yo creo que también eso va a tener un costo para el gobierno y también para la convención. Vamos a ver. Perdona, Álvaro, la suerte, es verdad, la suerte de la constituyente y el gobierno están indefectiblemente unidas. Sí.
Y eso es un dato que el gobierno no tiene claro. Vamos a ver cómo sigue esta discusión. De aquí a septiembre va a seguir siendo tema aquí en la mesa de análisis también. Axel Calles, Tomás Doval, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.